Hola a todos, bendiciones de parte del Señor. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón, de la cual me dio una revelación que es en realidad necesaria para el pueblo de Dios, especialmente para la gente que el Señor utiliza hablando los mensajes proféticos, palabra profética. Y el Señor me dio una palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde se encuentra una pequeña parte que habla acerca de una señal. Es titulada, en mi Biblia está titulada La señal del cinto podrido. Y esa palabra es bien profunda, aunque al mismo tiempo es simple, porque es un acto de obediencia que el Señor le pide al profeta Jeremías, ¿no? Y les quiero leer el primer versículo que dice: Así me dijo Jehová. Este es el profeta Jeremías hablando. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pidiendo el Señor hacer a Jeremías en este versículo? Le está pidiendo un acto de obediencia, que aquella palabra que Jeremías escuchó de parte de Dios, él vaya y la obedezca, ¿verdad? ¿Cómo obedecerla? Cumpliendo aquello que le está pidiendo hacer. En este caso le está diciendo que vaya, que compre un cinto de lino y que se lo ciña sobre sus lomos y que no lo meta en agua, ¿no? Se ve todas las instrucciones que el Señor le está dando en este versículo. En un solo versículo le está dando algunas instrucciones al profeta para cumplir. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Cuando Él nos da una palabra, Él nos está diciendo algo, nos lo da con detalles. Él nos da instrucciones específicas que Él anhela que nosotros obedezcamos tal y cual como el Señor nos lo ha dado. Entonces, a veces, cuando el Señor nos habla, lo hace de esa manera, lo hace con cosas específicas y detalladas, para que nosotros cumplamos en fe y obediencia y confianza en el Señor aquello que estamos escuchando nosotros al Señor decir. Porque toda palabra que habla el Señor tiene un significado mucho más profundo de lo que nuestra lógica puede entender o de lo que nuestros ojos pueden ver. El Señor va mucho más allá, porque el Señor no solo se mueve en lo físico, sino también se mueve en lo espiritual. Por eso a veces hay cosas que son tan simples para nosotros hacer, o a veces se nos parece una locura, pero son profundidades en el espíritu. En el rango espiritual son cosas mucho más profundas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en estos versículos, en esta historia, ¿no? Entonces, continuamos con el versículo 2, que dice: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, dice el versículo 2. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el profeta? Está obedeciendo como el Señor exactamente le dijo que hiciera las cosas, ¿no? Porque dice: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? Esto está diciendo que esto es lo que el Señor me dijo, esta es la palabra que el Señor me dio, entonces yo lo hice conforme a la palabra de Jehová. Y dice: y lo puse sobre mis lomos, ¿no? Porque eso fue una de las cosas específicas, uno de los detalles que el Señor le pidió que hiciera. No solo que comprara el cinto, sino que se lo pusiera en la cintura. ¿Quién iba a ver al profeta Jeremías haciendo este acto, sino solo Dios? Muchas veces nosotros tal vez nos hace falta la fe y no creemos lo que el Señor nos está diciendo, porque nos parece algo tan absurdo, porque decimos, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿y quién va a ver al profeta ponerse el cinto? ¿Y de qué sirve ponerse el cinto en la cintura? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? No tiene sentido que yo vaya, compre un cinto y me lo ponga en la cintura. Pero para Dios tiene mucho sentido y hay mucha profundidad detrás de lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Así que yo les animo que cuando el Señor les pida hacer algo, no caigan en la duda, no cuestionen al Señor, especialmente cuando son cosas simples. Esto fue un acto simple que le estaba pidiendo el Señor. No fue algo tan difícil, no fue algo tan imposible de hacer, fue algo tan simple, porque el Señor está
está buscando esa obediencia, ¿no? Entonces, en este versículo 2, nuestra obediencia tiene que ser exacta, porque Dios no busca una obediencia a medias. El Señor anhela que nosotros, al obedecer la palabra que hemos recibido de parte del Señor, lo hagamos exactamente como el Señor nos lo ha pedido que lo hagamos, ¿no? Aquí podemos ver que el profeta Jeremías lo hizo exactamente. Esa obediencia no fue a medias, no fue un 90%, fue una obediencia exacta. Y tal como el Señor se lo pidió. Y eso es lo que el Señor busca de ti, que tú creas en Él, que no te olvides de los detalles. Debemos cumplir con exactitud y en obediencia lo que nos está pidiendo exactamente de principio a fin, como Él lo ha hecho, como el Señor nos lo ha pedido. Continuando en el versículo 3 dice que vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ok. A veces el Señor en un tiempo nos da una instrucción, pero no es a su totalidad. Porque a veces el Señor espera que pase un tiempo y nos vuelve a dar a veces una continuación de más instrucción en cuanto a aquello que ya nos ha pedido hacer. Y es ese tiempo que pasa entre la primera petición que nos hizo el Señor y la siguiente petición es muy importante para el Señor, porque es un tiempo donde el Señor se está moviendo. Muchas veces ese tiempo es un tiempo de misericordia y gracia para aquel para quien el mensaje va a ser. Es un tiempo de oportunidad para que a veces el grupo de personas o la persona analice su corazón y venga al arrepentimiento. Es la gracia de Dios sobre la persona, y ese tiempo es muy importante. Por eso no debemos nosotros desesperarnos porque no entendemos a veces la palabra que el Señor nos da, porque estamos buscando comprender y no nos parece algo lógico, o porque tal vez, a pesar de que nosotros obedecimos la primera vez, nosotros vimos que tal vez no tuvo sentido, que a dónde fue todo esto, para qué lo hice, cuál fue el propósito, y nos desesperamos porque queremos ya una respuesta, queremos ya ver, cuál fue el propósito, cuál fue la profundidad de todo esto, por qué me pediste, Dios, hacer esto, ¿no? Y aquí en este caso vemos que hubo un tiempo que pasó y el Señor, vino la palabra del Señor otra vez a Jeremías y le vuelve a dar más instrucciones. Pero esas instrucciones que le vuelve a dar tienen que ver con las primeras instrucciones que el Señor ya le había dado. Entonces, continuando con la palabra, en el versículo 5 vemos qué es lo que va a hacer Jeremías después de que recibe esa siguiente instrucción. Y dice: fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente. Dice que el Señor le estaba dando la siguiente instrucción y dice: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, ¿verdad? Y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Entonces lo mandó a que se sacara el cinto, que lo escondiera en una peña, en una hendidura. Esa fue la siguiente instrucción. Ahora, ¿qué es lo que hace Jeremías? Obedece. Él fue, porque dice: fui pues, lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. ¿Cómo? Como Jehová me mandó. No fue que le mandó una persona, no fue que le mandó el hermano que es de confianza o el familiar. No, como Jehová me mandó. No, Él está mostrándonos la obediencia a la voz de Dios. La obediencia de Jeremías a la voz de Dios, ¿no? Y en obediencia hace como Jehová le mandó, de acuerdo a la palabra de Dios en el versículo 5. Entonces, nuevamente volvemos aquí a ver la importancia de la obediencia de acuerdo a como Dios nos manda. Nosotros no podemos cambiar las cosas como Dios nos ha mandado hacerlas. El error a veces que cometemos, ya sea por temor o porque nos da vergüenza, porque nos parece raro, porque nos parece algo absurdo, yo no sé cuál sea la razón o el motivo, que a veces
nos da esas ganas de tender a cambiar lo que el Señor nos ha hablado, como exactamente Él nos lo ha dicho. ¿Para qué? Para nuestra conveniencia. Y eso es bien peligroso el cambiar la palabra de Dios para nuestra conveniencia, porque a veces tal vez no queremos enfrentar la situación o no nos parece, no es de nuestro parecer. Pero en realidad, si nosotros vamos a hacer un acto de obediencia, lo que el Señor nos está pidiendo es obediencia completa. Y la obediencia completa se manifiesta cuando nosotros hacemos las cosas, como dice la palabra, exactamente como Jehová me mandó, dice Jeremías, ¿no? Y así mismo, con ese mismo corazón, con esa misma obediencia, quiere que el Señor que nosotros hagamos las cosas para Él. En el versículo 6 dice, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. ¿Ok? Aquí vemos que dice, sucedió que después de muchos días me dijo Jehová la siguiente instrucción. ¿Ok? Y ahí le dice la instrucción. ¿Qué sucede aquí? Pasa un tiempo que especificado aquí es en muchos días. O sea que esta palabra que el Señor le estaba dando a Jeremías, estas instrucciones se las estaba dando poco a poco. No fue todo de un solo golpe, no fue haz aquello y así sucederá. Entonces hay ese tipo de palabras que nos da el Señor que toman un tiempo específico que el Señor está haciendo. El volvernos impacientes cuando no podemos entender puede afectar lo que el Señor está tratando de hacer por medio de esa instrucción o instrucciones que Él nos ha dado, ¿no? Y vemos aquí que dice, pasaron muchos días, ¿no? Y le dice, Jehová le da la siguiente instrucción, que se levante, que se vaya al Éufrates, que tome de allí aquel cinto que el Señor mismo le había mandado a esconder, ¿verdad? Bajo la peña. ¿Y qué es lo que hace Jeremías en el versículo 7? Dice, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que está observando Jeremías mientras va obedeciendo al Señor? Jeremías, él obedece, él va y hace exactamente lo que el Señor le dice. ¿Y qué es lo que están viendo los ojos de Jeremías en ese momento? ¿Qué es lo que está observando Jeremías en ese momento? Él está observando que se había podrido el cinto y que para ninguna cosa era bueno, dice la palabra, ¿verdad? Pero la historia no se acaba ahí. Esa no es la verdadera revelación que el Señor le está dando en cuanto a estas instrucciones que Él le ha dado. No es simplemente para hacerle entender a Jeremías que el cinto se pudrió y que para nada bueno sirve. Esa no es la revelación, ese no es el propósito de las instrucciones que el Señor le estaba dando a Jeremías. Muchas personas que reciben una palabra profética pueden quedarse ahí, pueden quedarse estancados ahí pensando, bueno, lo que el Señor me quiso mostrar fue esta cosa que lógicamente está sucediendo por causa de las instrucciones que se obedeció, ¿verdad? Pero como el Señor es un Señor que no solamente se mueve en lo físico, sino que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice tiene un significado espiritual, un significado más allá de lo que nuestra lógica y nuestro entendimiento puede avanzar a comprender. Entonces, veamos lo que dice la palabra en el versículo 8. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuchen esto porque esto es muy importante. En el versículo 9 dice, así ha dicho Jehová. Aquí viene la revelación que el Señor le va a dar en cuanto a todas estas instrucciones que obedeció Jeremías con punto y coma de acuerdo a cómo Jehová le mandó hacer. Aquí es donde, en esta parte, en el versículo 9, es donde empieza el Señor a darle la revelación profunda de esta simple obediencia de Jeremías. Entonces dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir
la soberbia de Judá, que se había podrido en lo físico, el cinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo bajo la tierra por muchos días. ¿Y servía eso para algo después que lo sacó Jeremías? No, porque Jeremías dijo que, como lo dijo, para ninguna cosa era bueno y el cinto podrido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor le está revelando ahora? ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, así haré podrir, o sea, como el cinto se pudrió, Él iba a hacer podrir la soberbia de Judá. Qué revelación más profunda, qué diferente de lo que los ojos de Jeremías estaban viendo, ¿verdad? Una simple revelación de la lógica a comparación de la verdadera revelación que el Señor le estaba dando por medio de ese acto de obediencia. Entonces, continuando con lo que dice la revelación del Señor, dice, y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces está hablando que iba a hacer podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, dice el Señor, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Dice, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Oh, bendito Señor, estaba dando una palabra de juicio sobre Judá, sobre Israel, por causa de ellos haber ignorado la palabra del Señor, de no haber escuchado la voz de Dios, de no haberle obedecido, pero no solo que no le obedecieron, sino que es lo que dice el Señor, que ellos andaban tras las imaginaciones de sus corazones. Él dice aquí en la palabra que no solo eso, sino que ellos iban en pos de dioses ajenos y les servían a esos dioses ajenos. Dice, y se postraban ante ellos. Entonces todo esto le enojó a nuestro Señor. Y él declaró que ellos, Judá e Israel, vendrían a ser como ese cinto podrido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que para ninguna cosa es bueno. Esa fue la palabra de juicio que declaró el Señor sobre Judá e Israel con un simple acto de obediencia que Jeremías estaba haciendo. Amén. ¿Y por qué lo hizo esto el Señor? No es por maldad, no es por desprecio, es porque el Señor siempre tiene un anhelo tan bueno para con nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? En el versículo 11 nosotros podemos ver el anhelo que el Señor tenía para con el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Dice en el versículo 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, dice, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. ¿Cuál era el anhelo del Señor? Era un anhelo bueno, era un deseo bueno, algo bueno para su pueblo quería el Señor, pero su pueblo no lo escuchó, su pueblo no lo obedeció. Entonces, existen cosas que nosotros debemos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo que no las vamos a poder entender hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Cuando ya el tiempo de Dios se cumple y Él mismo nos da esa revelación, entonces nosotros vamos a poder tener ese entendimiento de qué es lo que el Señor estaba tratando de hacer con todo lo que nos había pedido hacer en obediencia. Y cuando ya llegue ese tiempo, entonces se nos va a ser a nosotros revelado su propósito, ¿verdad? Cosas tan simples, cosas tan extrañas que nos pide hacer el Señor a veces hasta nos parecen una locura, pero estas llevan ese significado que marca, que viene de parte de Dios, que es demasiado profundo, que solo Dios lo puede revelar, solo Dios lo puede dar. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál fue la representación del cinto? El cinto representó al pueblo de Dios. A Judá y a Israel, el cinto representó al pueblo de Dios. El propósito del cinto es para ponérselo en los lomos, ¿verdad? Para eso es un cinto,
Y eso es lo que quería hacer. El Señor quería, dice que Él quería, que Él juntó a su pueblo, ¿no? Como el cinto en sus lomos. ¿Para qué? Para que le fuesen por pueblo, para que le fuesen por fama, por alabanza, por honra. Pero no lo escucharon. Entonces Él tenía un propósito bueno para con el pueblo, pero fue la decisión del pueblo de Dios la que hizo que ese propósito no se pudiera cumplir, y en vez de ese propósito bueno que tenía el Señor, vino juicio para con el pueblo. Entonces ahí vemos la representación ahora de ese mismo cinto, pero cuando ya está podrido, del cinto podrido. ¿Qué es lo que representa el cinto podrido? Que Dios iba a hacer podrir la soberbia de su pueblo, porque eran pueblo malo, dice la palabra del Señor, porque no quisieron oír al Señor, dice su palabra. Ellos andaban en las imaginaciones de sus corazones, ellos andaban tras dioses ajenos sirviéndoles y se postraban ante ellos. Entonces todo esto trajo el juicio del Señor. Qué fuerte esa palabra, pero la importancia de los detalles en todo eso, de las instrucciones, la importancia para aquella persona que ha sido escogida para dar esa palabra de parte de Dios, cómo puede cambiar o arruinar cómo puede arruinar el mensaje de Dios, el que nosotros cambiemos las cosas o no cumplamos con las instrucciones de acuerdo como se nos fueron dadas de parte de Dios. Todo detalle que hizo Jeremías aquí tuvo que ver con la profundidad de la revelación que el Señor iba a traer al pueblo de Dios. Si es que Jeremías no hubiera enterrado el cinto no se hubiera podrido. Si es que Jeremías no hubiera esperado, el cinto no se hubiera podrido, ¿verdad? Si es que Jeremías no hubiera comprado el cinto, no hubiera habido esa palabra. No hubiera habido esa palabra. Si es que Jeremías no se ponía el cinto, ¿cómo iba el Señor a representar cómo Él había traído al pueblo de Dios a Él? Todo detalle de esas instrucciones era muy importante para la revelación que el Señor iba a traer a su pueblo. Y así mismo es lo que el Señor te está animando a ti, profeta de Dios o hijo o hija del Señor, el cual recibe revelación de parte de Dios, recibe instrucciones de parte de Dios para cumplirlas en obediencia. El Señor te está animando a que hagas las cosas con todo tu corazón, a que confíes en Él, en cada cosa que Él te ha pedido hacer, y que lo cumplas confiando en que el Señor tiene un propósito más profundo de lo que tu mente pueda comprender y de lo que tu corazón anhele hacer en cuanto a eso. Que no te enfoques en lo que tal vez eso te parece a ti o no te parece a ti. No se trata de que tú lo aceptes o no lo aceptes. No se trata de que a ti te parezca bien o te parezca mal, de que a ti te parezca algo bonito o algo vergonzoso. No se trata de tus sentimientos. No se trata de que tú decidas por Dios, sino que Dios ya decidió lo que iba a decir y lo que te iba a pedir. Y Él está buscando tu obediencia porque confía en que tú vas a confiar en Él. Porque Él busca gente que confíe en el Señor. El Señor está cansado de ver que su pueblo rechaza su palabra. El Señor está triste, su corazón se entristece de ver que Él dice algo y muchos en el pueblo de Dios lo acomodan a conveniencia de ellos, por cualquiera que sea la causa o el motivo que los lleve a hacer eso. El Señor está buscando corazones puros y dispuestos a que tengan una fe y obediencia radical en el Señor, en el mover del Espíritu Santo, a que sean llenos de la presencia del Espíritu Santo y caminen en esa obediencia sobrenatural, que no les importe el qué dirá la gente, que no les importe el cómo ellos se verán, ¿no? Sino que a pesar de todo, que lo único que les importe sea agradar el corazón de su Padre Celestial, agradar el corazón de Dios. Si tú te llamas amigo o amiga del Espíritu Santo de Dios, un amigo o una amiga del Espíritu Santo de Dios, confía en el Espíritu, obedece al Espíritu, ama al Espíritu, recibe la palabra de parte del Espíritu y no está dudándole y cuestionándole.
¿Por qué y para qué y cómo y por qué a mí? Un verdadero amigo del Espíritu Santo le da la libertad al Espíritu Santo de hablar lo que Él quiera hablar, de moverse como Él quiera moverse, y se vuelve instrumento en las manos del Espíritu Santo. Si tú eres instrumento en las manos del Espíritu Santo, anímate hoy a obedecer lo que Él te habla, a obedecer lo que Él te da para hacer, a confiar en Él por encima de todas las cosas. Ese es el mensaje que el Señor te está dando hoy, ese mensaje por medio de esta historia de Jeremías, que captures esa importancia. Él quiere que tú seas instrumento en sus manos, pero es tu decisión el dejarte usar por Dios a una manera completa, a un 100%. Dios está buscando gente que confíe en Él, que crea en Él, que tenga fe radical en Él, que lo ame con todo su corazón, que deje de cuestionarlo y preguntarle toda palabra que Él habla. Que crea en Él como un Dios verdadero que existe, que vive dentro de ellos, que no es una imaginación. Nuestro Dios no es una imaginación. Él quiere usarte. Él quiere que tú seas su instrumento, su conducto para tocar a las almas, para traer palabra de bendición, de sanidad, de advertencia, de corrección, de exhortación, de ánimo, de aliento, de paz, de juicio. Para eso nos ha llamado el Señor, para ser sus instrumentos. Pero qué instrumentos inservibles somos cuando desconfiamos de Él, cuando caminamos con un espíritu de incredulidad, cuando nos apoyamos en la lógica, cuando queremos manejarle al Señor de acuerdo a nuestra voluntad. Y esa manera de actuar es una manera tan irreverente, tan irrespetuosa para con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él busca a los humildes. Él está buscando a los humildes de corazón, a los que tienen la fe como la de un niño, que sin cuestionar, sin preguntar, simplemente cree en su Padre, porque confía en su Padre. Amén. Así que te invito a que tomes en serio las direcciones que el Espíritu Santo te está dando, las instrucciones, la palabra, y obedezcas en fe. Te animo a que le obedezcas en fe, te vuelvas un perfume fragante delante de Él, a sus pies. Perfuma sus pies con tu obediencia. Perfuma sus pies con tu confianza en Él. Perfuma sus pies dándole la libertad de que Él haga y deshaga como el Espíritu Santo cree hacer, porque Él es perfecto en todos sus caminos, en todos sus detalles, en todo su mover, en cada instrucción, y lleva un propósito, y nosotros no podemos parar ese propósito. Debemos dejarle al Señor moverse y cumplir lo que Él anhela cumplir por medio de nosotros, que somos sus conductos, sus instrumentos. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.